Hola, muy buenas, soy José Lomba y en este tutorial nos vamos a centrar en los comportamientos o behaviors. Si abrimos Camtasia, en esta ocasión para ir un poquito más rápido, lo que he hecho es preparar pues una serie de pistas en las que tengo pues textos o elementos gráficos a los que le he añadido comportamientos. Bueno, como siempre empiezo cuando vemos un tema nuevo, es deciros dónde están esos comportamientos. Están en la barra de herramientas donde tenemos todos los elementos, pues hay una que es comportamientos y dentro de ella pues tenemos los diferentes comportamientos que vienen predefinidos dentro de Camtasia. Inicialmente voy a dar la play para que veáis un poquito cómo funciona. Vemos el drifting, que es una especie como de ondulación, ¿no? A la deriva, una cosa así, que es el texto ahí movido como si fuera por una onda, por una ola. Se lo tengo aplicado a un texto, pero también una forma. Tenemos el fundido y tenemos el jump and fall, ¿no? Como os decía, se lo he aplicado a los 3 primeros elementos, pero tenéis hasta 11 en total. Lo interesante de esto ya no es tanto pues cómo se comporta cada uno, sino qué propiedades tiene cada uno. Entonces, elijamos el comportamiento que elijamos. Lo importante e interesante de esto es precisamente que cada uno de los comportamientos tiene 3 pestañas. A saber, pues el comportamiento en el momento de la entrada, cómo se comporta mientras está en pantalla y cómo sale de la misma. Entonces, en la primera pestaña podéis definir o elegir pues los diferentes comportamientos existentes, es decir, que aunque hayamos arrastrado inicialmente, por ejemplo, el drifting, pues podremos cambiar, si no nos termina de convencer, al flying o al fading, ¿no? Es decir, podemos elegir cualquiera de los que está aquí, son los que tenemos disponibles en la pestaña de behaviors, ¿vale? Una vez tenemos esto, también podemos elegir pues si el tipo, ¿no? Es decir, si lo estamos aplicando a un texto o lo estamos aplicando a un objeto. Si os fijáis, cuando picamos aquí el comportamiento, pues el tipo aquí desaparece, ¿no? Es decir, si os fijáis aquí, en la entrada tenemos el type, sin embargo aquí el type desaparece porque un objeto pues tiene menos configuraciones, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con el del texto para poder barrerlos bien. Y bueno, en texto pues tenemos esto. Objeto y el texto y las formas en las que tenemos de ir haciendo los comportamientos, ¿no? Después tenemos el tipo de movimiento y aquí se aplican diferentes tipos de curvas de comportamiento, ¿vale? Esa ondulación que tiene pues podemos cambiarla aquí. Perdón, es la ondulación, no. En movimiento configuramos cómo entra, qué tipo de curva o qué tipo de movimiento tiene cuando entra, ¿vale? La velocidad a la que hace esa entrada y después el offset, ¿no? Es el retardo. En la pestaña de duración, pues decidimos pues cómo queremos que se comporte mientras está en pantalla. Aquí lo interesante ya no solamente lo de los estilos que habíamos dicho y el tipo, sino la curva que elijamos de comportamiento, ¿no? Tenemos el rebote, tenemos entradas, salidas, movimientos lineales, bueno, tenemos diferentes tipos de comportamientos. Durante cuánto tiempo tiene que estar realizando dicho bucle, el retardo, el offset y demás. Y después también tenemos, bueno, aquí está clicado por defecto siempre que realice el movimiento en modo bucle, pero podemos, como bien acabamos de decir, cuántas vueltas de bucle tiene que hacer y cuánto tienen que ir durando, ¿no? Y cuánto tienen que estar espaciadas unas de otras. Y después la salida, pues un poco más lo mismo, ¿no? Es decir, volvemos a elegir el estilo, el tipo de movimiento, la dirección hacia dónde va a salir y demás. Y estas opciones cambian en función del tipo de comportamiento que estemos utilizando. Ya digo que esto puede ser interesante, pero sí es cierto que en mi humilde experiencia pocas veces he utilizado esto para tutoriales como los que se me han planteado para generar este curso que os estoy montando, ¿no? Para otro tipo de cosas como son motion graphics y entradillas y cosas de esas puede ser interesante si queréis, por ejemplo, personalizaros una intro y no depender de las que vienen por defecto o descargaros una existente. Es decir, bueno, pues me voy a hacer con un comportamiento me voy a hacer una intro que va a ser propia mía y demás y quiero pues que el texto o los elementos funcionen de manera determinada. Entonces ahí sí es interesante este uso. Mientras para otras cosas pues no lo veo tan útil, así que bueno, ya en función de qué tipo de tutoriales o píldoras tengáis que hacer, pues a lo mejor lo veis interesante. Así que bueno, no tengo mucho más que añadir en este apartado y os veo en el próximo video tutorial. Un saludo.